Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos los que estáis conectados en este momento. Gracias a todos por vuestro tiempo. Quería presentaros a la doctora Enriqueta Muñoz Platón. Es especialista en medicina preventiva salud pública y la responsable de medicina preventiva del Hospital Universitario de Toledo y es vocal del Consejo Asesor de Vacunas de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. Eh, mm, Ha tenido la gentileza de ofrecernos esta webinar, esta charla, para tratar el tema de las actualizaciones en los calendarios vacunales, teniendo en cuenta que los calendarios vacunales, como todos sabéis, pues están sometidos a una permanente revisión y actualización para introducir, digamos, la mejor evidencia posible, y la importancia de las vacunas no creo que tengamos que tratarla aquí, porque es evidente que es una de las medidas de medicina preventiva que más ha contribuido a la salud de la población en general. Pero sí que es verdad que las medidas de salud pública que se ponen a nivel poblacional requieren de personas especializadas, como es el caso de la doctora Muñoz, para poder sacar adelante calendarios vacunales que no solamente sean razonables, que sean ajustados a la evidencia científica y además que sean también costo efectivos, lógicamente, para nuestros sistemas sanitarios. Pues estas últimas actualizaciones que hemos tenido, que tenemos en España en general y en Castilla-La Mancha en particular, es de las que va a hablar hoy la doctora Enriqueta. Por si no estáis habituados a las webinars que hacemos habitualmente en el colegio, os diré que inicialmente tenéis todos vuestros micrófonos desactivados, los audios están desactivados. La doctora va a compartir su pantalla con todos nosotros. Durante la charla, a través del chat, podéis ir dándonos, si queréis hacernos alguna sugerencia y demás, la podemos ver. Por si queréis interrumpir a la doctora en algún momento para hacer algún comentario, se puede hacer durante la charla a través del chat, y cuando finalice, pues podemos abrir un turno de preguntas. Como no somos muchos, si simplemente si solicitáis levantando la mano virtualmente, como permite la aplicación, el turno de palabra, pues ahí ya os activamos el micrófono y os activamos la cámara para que se os pueda ver y podáis realizar las preguntas directamente a la doctora Muñoz. Así que nada más, otra vez muchas gracias, Enriqueta, por tu gentileza, y adelante, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad que me dais para hablar de este tema y un poquito poner al día sobre el nuevo calendario, que este año tiene muchas actualizaciones. Voy a compartir la pantalla. Vale. Bueno, el tema del que voy a hablar es un poco sobre las últimas actualizaciones del calendario vacunal de este año, no solo infantil, sino para toda la vida, y de las principales actualizaciones, que no todas, de las vacunaciones en adultos con ciertas comorbilidades o que pertenecen a grupos de riesgo. Esta es mi conflicto de intereses, como ahora hay que hacer habitualmente. Bueno, pues he recibido becas de asistencia a algunos congresos y cursos y algún honorario por ser ponente en algunas sesiones y jornadas. Lo he dividido en tres partes. Una es la actualización del calendario vacunal sistemático. Esto no se puede no ver mi pantalla. Aquí. A lo largo de la vida, es decir, para toda la población. Y luego unas pinceladas de las principales actualizaciones en la vacunación de grupos de riesgo, especialmente en la neumocócica, que es la que se ha llevado toda la actualización con el cambio del tipo de vacuna, y una muy pequeña pincelada de lo que nos podemos esperar para el otoño que viene con la vacunación, con los boosters de la vacunación COVID-19. Bueno, respecto al nuevo calendario vacunal a lo largo de la vida, bueno, como todos sabéis, el calendario vacunal es una secuencia cronológica de las vacunas que se administran sistemáticamente a toda la población en un área determinado o en un país. En nuestro país es una propuesta que hace la Ponencia del Programa y Registro de Vacunaciones, que es el organismo técnico de la Comisión de Salud Pública y que depende a su vez del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Pero luego cada comunidad tiene competencia para evaluar y para establecer el calendario. Hay comunidades que por adelantado incluyen alguna vacuna que el de la ponencia no incluye, o cambian el tipo de vacuna, o un poco la periodicidad, ¿no?
El primer calendario del que se tiene conocimiento como tal sistemático fue en 1975. Luego, entre 1979 y 1885, hubo un traspaso de competencias de las comunidades en materia de salud pública de forma escalonada, y la realidad es que hasta hace muy poco, bueno, y todavía hoy, cada comunidad establecía lo que era su propio calendario de vacunación. Entonces ha llegado a haber mucha variabilidad entre unas comunidades y otras. El primer calendario, además antes el calendario vacunal se consideraba algo como de población infantil. Los adultos, una vez que llegaban a los 14 años, pasaban los 14 años, como que ya no tenían que vacunarse salvo que tuvieran alguna enfermedad. Y ya se olvidaban de, o algún tétanos en determinadas profesiones, o los varones que hacían el servicio militar, pero que era como solo para los niños. Ya en el 2019, primero en el 2018, la ponencia publicó una guía de vacunación en población adulta, otra población de riesgo, tanto adultos como niños, y ya en el 2019 se publicó por parte del Ministerio el primer calendario para toda la vida, en el que se incluía desde la etapa prenatal hasta más de 65 años. Aún así, ha habido muchas diferencias o bastantes diferencias entre las comunidades autónomas. Este año, el año 2023, es un año que ha habido muchos cambios. Cambios de introducción de nuevas vacunas, cambios de cambiar el tipo de vacuna o aumentar la población a la que se financia algún determinado tipo de vacunas. Y la verdad es que es un año de los que más modificaciones y actualizaciones que venían pidiendo organismos internacionales o aconsejando organismos internacionales y pidiendo, por ejemplo, asociaciones científicas. Entonces, este año es un año de muchos cambios. En cuanto me voy a referir a nuestra comunidad, que está basado en el del Ministerio, con alguna mejora, una mejora muy concreta. Entonces, se publicó la disposición en diciembre del 2022 con una corrección de errores en el documento oficial de Castilla-La Mancha del 7 de diciembre, por si alguien quiere verlo. Las principales novedades del calendario sistemático es la incorporación de la vacuna de meningitis B en el primer año de vida, que ya lo llevaba pidiendo la Sociedad y la Sociedad Española de Medicina de Pediatría, y en muchos países ya se había puesto. La inclusión de la vacunación antigripal infantil en los niños de 6 meses a 59 meses, casi a cumplir los 5 años. La inclusión de los varones de la vacuna de papilomavirus en los varones a la edad de 12 años, y luego una actualización en la vacunación antineumocócica en los mayores o población a partir de los 65 años, y la inclusión de la vacunación de herpes zóster en adultos en determinadas cohortes. Esos son lo más nuevo de este año. Entonces, ahí ese es el calendario vacunal de toda la vida para este año, para Castilla-La Mancha, y he puesto en rojo lo que son los cambios, pues lo más novedoso. Pues voy a empezar por la gripe, ¿vale? Como una de las modificaciones que has tenido este calendario, de las mejoras. Esta es solo una gráfica para que se vea, porque la vacunación de la gripe en embarazadas ya lleva muchos años. Pero a pesar de eso, y que sabemos que la gripe es una enfermedad que puede ser más severa en la gestación, que aumenta el riesgo de que sea más severa, la realidad es que en Castilla-La Mancha y en España la cobertura es muy baja. El año 2021, que es lo último que yo he visto en el Ministerio, en el Carlos III, pues no llegó al 53% de la vacunación en gestantes de la gripe. Y es una pena, quiero decir que hay que concienciarse de que hay que ofrecer e invitar a las gestantes a que se administren esta vacuna, que se puede administrar en cualquier trimestre del embarazo. No se puede quitar. A ver, entonces, en cuanto a la vacunación, la ponencia, el año pasado, en el segundo semestre del año, la ponencia estuvo muy activa y sacó muchas recomendaciones en las que se basan estos cambios. Ya hizo una revisión de la vacunación de la antigripal en la población infantil de 6 meses a 59 meses y lo publicó en octubre. Para eso siempre hace una profunda revisión de la epidemiología, la mortalidad, movilidad, la efectividad de las vacunas, el coste-efectividad o la equidad, ¿no? Y tiene en cuenta lo que dicen también lo que aconsejan organismos internacionales. Entonces, la gripe en la población infantil, bueno, pues tiene tiene una alta incidencia, ¿no? Aumenta el número de hospitalizaciones y de visitas médicas. No es una enfermedad que produzca mucha mortalidad,
pero la mortalidad que hay se produce sobre todo en los niños más pequeños de menos de 5 años. Evaluando la efectividad de las vacunas, es verdad que no es muy alta, porque la vacuna de la gripe tiene una efectividad menor que otras vacunas, más o menos entre un 44 y 75%, y entre hospitalizaciones pues puede llegar, según, porque es muy variable, porque afecta muchas variables a la efectividad, a un 80%. Y respecto a la pauta de vacunación, pues hay estudios que muestran que la efectividad es mayor cuando a los niños por primera vez les pones 2 dosis en vez de una. Pero países como el Reino Unido y otros que ya llevan años vacunando a los niños, pues lo que han visto es que la segunda dosis tiene baja cobertura y entonces es preferible a lo mejor administrar solo una dosis. La Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades europeo ya llevaban recomendando la vacunación anual de la población infantil, y luego hay países en los que ya llevan tiempo con esta inclusión de esta vacuna de forma universal en los niños, y sí que ha encontrado una reducción en la carga de enfermedad en esta población y una disminución de la carga asistencial. Luego tenemos que tener en cuenta que los niños son fuente primaria también de contagio para los adultos. Ellos lo traen del colegio y lo contagian a los adultos. Un estudio de coste-efectividad realizado en España mostró que incluir una vacunación de gripe en niños de 6 meses a 9 meses con una dosis podía ser coste-efectiva, incluso aunque la cobertura no fuera alta. Entonces, la recomendación que sacó la ponencia fue incluir la vacunación sistemática frente a la gripe en la población infantil entre 6 meses y 59 meses, emplear una sola dosis en los niños sanos y no buscar 2 dosis cuando fuera la primera vez, a la vez manteniendo, por supuesto, la vacunación en los niños con factores de riesgo que fueran mayores de 59 meses, que eso ya se venía haciendo siempre. Entonces, quedaría de esta manera. De los niños de 6 meses a 59 meses, vacunación universal. Si no tienen ningún factor de riesgo de enfermedad severa, una sola dosis de vacuna tetravalente. Lo que no sé si a partir de los 2 años usarán la atenuada intranasal o será toda parenteral. Los niños con factores de riesgo de poder desarrollar enfermedad severa, aunque estén en este grupo, si no tienen ninguna vacuna administrada previamente, deberán recibir 2 dosis. Y si ya han recibido una dosis, con una dosis es suficiente. Y a partir de los 5 años, solo se incluye la vacunación de los niños que tienen condiciones de riesgo para tener una enfermedad más severa. Sí que se aconseja en este caso, como ya son población de riesgo, que los niños por debajo de 9 años y que no hayan recibido ninguna dosis de vacuna gripe previamente, se les administre 2 dosis separadas 4 semanas. Y al resto de los niños que ya hayan recibido vacunación en temporadas previas, una única dosis. Entonces hemos llegado con la gripe a las gestantes y a los niños. Y luego vendrían ya los adultos mayores. Siempre ha habido vacunación antigripal estacional en la población de más de 65 años, bueno, a partir de 65 años. Este año es a partir de los 60 años una vacunación universal con una dosis. Y se mantiene, por supuesto, la vacunación de la población adulta de 18 a 59 años si presentan condiciones de riesgo que aumenten la severidad de la gripe. También se incluye, por supuesto, porque siempre sacan unas instrucciones cuando llega la temporada, ¿no? Personas que pueden transmitir a personas de alto riesgo, personal sanitario, grupos especiales. En este caso, siempre ya con una única dosis, y la vacuna ya va a ser tetravalente, no conjugada, ya escrito aquí, porque a día de hoy no está bajo ficha técnica la indicación de la vacuna tetravalente conjugada o la alta dosis para población menor de 60 años. Entonces, esto es como quedaría conformado la vacunación antigripal. Voy a la segunda vacuna, que es la inclusión de la meningitis B en los niños. Bueno, también la ponencia a finales de noviembre hizo un estudio, una evaluación y unas recomendaciones. Aunque la incidencia es verdad que es baja, el serogrupo B es el más prevalente, es el que tiene una alta mortalidad y una alta tasa de secuelas, especialmente en los menores de 5 años y sobre todo entre los niños de 3 meses y 13 meses. La efectividad, más o menos, estudios realizados en España en menores de 5 años, pues es un 71%, pero menos de 24 meses sube al 88%, o sea, pues una efectividad bastante buena. Es además una vacuna que ya se está poniendo desde hace años en países de nuestro entorno, y luego valoraron también el problema de la equidad. ¿Por qué? Porque hay comunidades, otras comunidades autónomas, que ya habían iniciado la vacunación, habían implantado la vacunación, como Castilla y León o como Canarias, Andalucía, Castilla y León creo que fue en 2019,
y de tal manera que casi un 50% de los niños de menos de 2 años ya podía haber accedido a la vacuna, mientras que el otro 50% no accedía a una vacuna financiada, porque se podía comprar en la farmacia, pero no financiada. Y luego también en los estudios de coste-efectividad, pues teniendo en cuenta el precio, es verdad que no era coste efectivo, pero pues esa variable por eso salió de la ecuación a la hora de valorar la implantación de la inclusión de esta vacuna en el calendario sistemático infantil. Entonces, aunque no era coste efectiva, pero se consideró la gravedad, las secuelas, la demanda y la equidad. Y entonces decidieron introducirla. La vacunación en estos niños son con 3 dosis. A los 2 meses, eso es un 2+1. A los 2 meses, a los 4 meses y un recuerdo a los 12 meses. De tal manera que los niños, en cuanto a vacunación frente a enfermedad meningocócica, llevarían 3 tipos de vacunas. Frente a meningitis B, C con 2 dosis a los 4 meses y a los 12 meses. Frente a meningitis B con 3 dosis a los 2 meses, 4 y 12 meses. Y luego la meningitis tetravalente a los 12 años. La meningitis B se incluiría solamente a los niños nacidos a partir del 1 de enero de este año. Como la vacuna de la meningitis B coincide con vacunas hexavalentes, con Prevnar o con la meningitis C en algunas ocasiones, y es una vacuna bastante reactógena, que suele dar fiebre en los niños, se aconseja a nivel logístico respetar un poquito de intervalo de 1 o 2 semanas con las otras vacunas, dada la reactogenicidad. Entonces, lo que sí te dicen, por ejemplo, en otros países ingleses o organismos, es que siempre que no la vayas a hacer coincidir, intentes, si vas a retrasar alguna vacuna, que sea la hexavalente o que no sea la meningitis, porque sí es importante que la primera dosis se administre a los 2 meses. ¿Por qué? Porque si el mayor riesgo de enfermedad severa, de enfermedad invasiva es a los 3 meses, para que tengas ya mayor posibilidad, mayor cobertura, ¿no? Esto en cuanto a la meningitis B. Entonces ya hemos visto la gripe, la meningitis B y ahora el cambio de la vacuna de papilomavirus. En la vacuna de papilomavirus ya estaba incluida en el calendario vacunal infantil, pero solamente en niñas de 12 años, con un cacha luego en las mismas niñas hasta los 18 años para completar las dosis aquellas que no se lo hubieran puesto. Bueno, pues este año la recomendación de la ponencia ha sido incluir a la población, a los varones, a la edad de 12 años. ¿Por qué? Porque ya se sabe que está también muy asociado a un porcentaje importante de cánceres anogenitales que no son de cervix, de cáncer de ano, cáncer de pene y a cánceres de cabeza y cuello, y que además esos cánceres de cabeza y cuello asociados al virus de papillomavirus está aumentando, su incidencia está aumentando. Los programas de la vacunación frente al papiloma en mujeres sí que han demostrado una alta efectividad a la hora de reducir la infección por los genotipos que están incluidos en las vacunas, y no solo del cáncer de cervix, sino también de las verrugas anogenitales. Los varones pueden beneficiarse de forma secundaria al haber vacunado a las mujeres, pero hay un porcentaje de varones que nunca quedarían protegidos de forma comunitaria, que son los varones que tienen sexo con hombres, ¿no? Entonces, esos nunca se beneficiarían. Entonces, hay países como el Reino Unido y algún otro, pues yo conozco el Reino Unido, que han puesto programas de vacunación dirigidos de forma específica frente a los colectivos de hombres que tienen sexo con hombres, pero lo cierto, con 2 dosis, es que no alcanza las coberturas, sobre todo con la segunda dosis. Y luego lo que se ha visto es que un programa universal que incluya a niños y a niñas en la preadolescencia, cuando no han tenido todavía relaciones y por lo tanto no han tenido mucha exposición a los virus a los distintos serotipos del virus de papilomavirus, pues puede brindar una mejor protección a todos, incluyendo los varones que tienen sexo con hombres, y a contribuir a disminuir la transmisión de este virus. Entonces, además, bueno, ya es verdad que lo recomendaban instituciones europeas. Entonces, ¿cómo quedaría la vacunación del papilomavirus con la inclusión de los niños? Pues a los 12 años se va a hacer vacunación universal a niños y niñas que cumplan 12 años a partir de ahora, ¿no? Es decir, creo que son los que han nacido a partir de enero del 2011. La pauta son 2 dosis con una separación mínima de 6 meses. La excepción son los niños que tengan algún tipo de inmunosupresión, que tendrán que recibir 3 dosis, con la pauta dependiendo de la vacuna. Hay algunas comunidades que aconsejan, que ya están implementando, poner la segunda dosis al año, porque parece que la inmunidad es mejor. Y también se va a venir posiblemente, no creo que tardando mucho, el poder administrar una única dosis a los preadolescentes de 12 años. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, se ha postulado a favor. Y luego, entonces, a los 12 años, niños y niñas. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye? Ah.
Y luego un cachá para las mujeres, solamente en este caso para las mujeres, que ya han pasado de los 12 años y hasta los 18 años, que o no han recibido la vacunación en su momento o que han sido parcialmente vacunadas, que les falta alguna dosis. Se trata nada más de completar la pauta vacunal. Es decir, si le pusieron una, pues administrar una. También depende de a qué edad empiece la vacunación. Si, por ejemplo, ha llegado a los 15 años sin recibir ninguna dosis, pues en este caso ya a partir de los 15 años, por ficha técnica, son 3 dosis, con la pauta dependiendo de 016 o 026 según la vacuna que utilices. Entonces quedaría así, 12 años, niños y niñas con 2 dosis, mujeres a partir de los 12 años hasta los 18 para completar o hacer un cachá de aquellas que ya hayan recibido la vacunación. La tercera, ya voy a dejar la parte infantil porque lo demás es igual. En la población ya adulta, de forma sistemática, lo que se ha modificado es, en Castilla-La Mancha, el tipo de vacunación frente al neumococo a partir de los 65 años. Hasta ahora se hacía con vacuna 23 polisacáridos, ¿no? Pero ahora ya ha cambiado y se ha introducido la vacuna de neumococo 20 conjugada, 20 valente conjugada, que no necesita ninguna dosis, ningún tipo de vacunación para completarla después como se hacía antes, ¿no? Entonces, a partir de los 65 años de edad, y esto es universal para todo el mundo, si no tiene antecedentes de una vacunación antineumocócica, la que sea, podrá recibir una única dosis de vacuna de neumococo 20 conjugada. Punto. Si tiene alguna vacuna puesta previamente, o bien la 13 conjugada, o bien la 23 polisacárida, en población sana no se precisa ninguna vacuna más. Pero las personas ya más mayores o que estén en residencias institucionalizadas, en residencias de mayores, esos van a ser vacunados pues, de forma muy semejante a los pacientes inmunodeprimidos. ¿Por qué? Porque son tienen más comorbilidades, pueden tener un riesgo mayor de complicaciones y porque es una población muy frágil y muy vulnerable. Entonces, en este caso, si no han recibido ninguna vacuna previa, entonces una única dosis de vacuna conjugada 20 valente, porque la ventaja de esta vacuna es que no tienes que poner dosis de recuerdo a lo largo de la vida ni complementar con la polisacárida. Es decir, se pone una y se ha acabado. Si han recibido la vacunación con la vacuna 23 polisacárido, como le habrá pasado a muchas personas porque era la que se ponía antes, entonces se hace un cachá, una revacunación, en este caso con una única dosis de la vacuna 20 conjugada. Hay que dejar pasar un mínimo de 12 meses, es decir, de un año, entre la vacunación de la 23 polisacárida que tuvieran previamente a la 20 conjugada para que no haya una interferencia negativa a la hora de una respuesta inmunológica. Si han recibido previamente la vacuna 13 conjugada, que alguno puede pasar porque en el 2020 se puso mucha esta vacuna, se administró mucho, entonces tienen que ser revacunados también con una única dosis de vacuna 20 conjugada. En este caso, hay que esperar un mínimo de 6 meses desde que se pusieron la vacuna 13 conjugada hasta que se les administre la 20 conjugada. Y si son de las personas que han recibido la vacuna combinada, la combinación de vacuna 13 conjugada con la 23 polisacárido, ya no hay que completar la vacuna con ninguna más. Será como completada. Esto ya en cuanto al cambio en el sistemático de los adultos. Y la última actualización, la última vacuna nueva, de nueva inclusión para la población adulta es la vacunación frente al herpes zóster, que se va a hacer no a todos los pacientes, a toda la población a partir de los 65 años, sino solamente en 2 cohortes. Los que hagan 65 años este año, que son los nacidos en 1958, y la cohorte de 80 años, es decir, los que hayan nacido en el 1943. Se va a hacer con una vacuna de subunidades ayudada. Antes había una que era atenuada, pero que creo en España se ha utilizado muy poquito en alguna comunidad autónoma, pero prácticamente nada. Ahora ya hay una vacuna nueva de subunidades ayudada que el año pasado se empezó a emplear en determinados pacientes altamente inmunodeprimidos y ya este año ya ha llegado para la vacunación sistemática de los adultos, pero en 2 cohortes. La pauta son 2 dosis separadas 2 meses. También puede ser, si hace falta, o si se necesita espaciar, hasta los 6 meses.
Esta vacuna tiene la diferencia, ya he dicho que es una de glicoproteína con un adjuvante, tiene una eficacia de más del 90% independientemente de la edad, y antes la otra vacuna, la atenuada, pues a más edad tenía menos eficacia. La duración es muy larga, mínimo de 10 meses, que se sepa, y además la eficacia no se ve afectada por el número de comorbilidades. Es decir, en gente muy mayor que tenga muchas comorbilidades, tienen la misma posibilidad de tener una respuesta inmunológica óptima que si tuvieran menos comorbilidades. Uno de los problemas que sí que tiene es que son muy frecuentes los efectos adversos, generalmente leves, tipo locales, reacciones locales, dolor, enrojecimiento, pero también cefalea, malestar general, es muy frecuente. La probabilidad de que te la pongan y tengas alguno de ellos es más de un 80%, eso es cierto. ¿Qué pasa si la persona ha tenido ya algún episodio de herpes zóster? Que puede pasar, evidentemente. Se puede vacunar en cualquier momento, siempre que desaparezca ya la clínica de las vesículas. En el caso de los inmunocompetentes, se supone que estamos hablando aquí de vacunación sistemática para inmunocompetentes, se aconseja retrasar esa vacuna hasta 6 meses o un año después de haber sufrido el episodio, porque parece que la respuesta inmunológica es mejor, es más potente. Con esto dejo tamizado lo que es las novedades de la vacunación sistemática, ¿vale? Voy a hacer nada más un pequeño recuerdo de lo que es la vacunación, de completar las vacunas en la población de 19 a 64 años que fueron de calendario vacunal y que hay que poner nuevas dosis o hay que actualizar, porque a veces hay errores o hay ideas preconcebidas que no, incluso entre los propios preventivistas ha pasado, ¿no? Por ejemplo, la primera premisa es que va dosis puesta, dosis que se cuenta. Es decir, no tienes que estar revacunando a esta población continuamente, por ejemplo, del tétanos y difteria, que se hace mucho. Es que no sé, venga, 5 dosis, venga, 3 dosis continuamente. No es así, cada vez que tienen. Casi todo el mundo va a haber recibido alguna. Unos porque hayan hecho el servicio militar, otros porque han tenido un accidente, otros porque se ponía ya en los años 70 y tantos, ¿no? En los años 70. Entonces, si por lo que sea alguien no sabes absolutamente nada, viene de otro país, no tiene nada, es un país con muy bajas coberturas o lo que sea, y puedes empezar a hacer una vacunación con 3 dosis. La primera, cuando puedas, la segunda, al menos un mes, la tercera, al menos 6 meses de la segunda, y luego ya una cuarta y una quinta, porque para que tú estés correctamente vacunado de tétanos, son 5 dosis, que es la que hay en el calendario vacunal infantil ahora. Entonces, pero para la primera dosis de recuerdo son 10 años tras la tercera y otros 10 años tras la cuarta. Hay comunidades que lo que están haciendo en este tipo de personas es adelantarlas, porque el mínimo de la cuarta dosis a la tercera es un año y de la quinta dosis a la cuarta es un año, y lo que hacen es acelerarlo, es decir, poner la cuarta al año y poner la quinta al otro año. De esta manera, pues en menos de 3 años, y en 3 años algo así, le tienes ya con toda la vacunación completa. Porque en la población ya que ha recibido las 5 dosis, no hay que poner un recuerdo hasta que no se llegue a los 65 años, salvo que tengas alguna herida tetanogénica. En otras personas que, que hayan sido vacunados pero no tengan las 5 dosis, pues lo único que tienes es que completar la vacunación y nada más. Dosis puesta o dosis contada. ¿Le falta una? Pues le pones una. ¿Le faltan 3? Pues le pones 3. Luego la otra es la vacuna triple vírica, que cuando tengo que vacunar de sarampión o que cuando tengo que vacunar por la rubéola. Vamos a ver. Una persona, estamos hablando de personas inmunocompetentes, que no esperas que vaya a tener ninguna inmunosupresión, ¿no? Personas normales. Consideras que está inmunizada frente al sarampión cuando pueden documentar 2 dosis de la vacuna, que sea por encima de los 12 meses y separadas al menos 4 semanas. Si tienes muchas dudas o no tienes ninguna forma de documentar la vacunación, porque antes no se tenía todo registrado, puedes hacer una comprobación serológica pidiendo una IgG. Y luego los nacidos antes del 70, que somos muchos, pues prácticamente se nos puede dar por inmunizado porque entonces se pasaba. Y como mucho te vacunaban de la rubéola. ¿Cuándo valorar la vacunación? Cuando viene alguien y tienes una oportunidad de vacunarle en tu consulta porque viene para otra cosa. A los nacidos a partir de 1970, que son los que pueden no haber recibido más que una dosis y no haber pasado la enfermedad, que no tenga las 2 dosis, es decir, hay que comprobarlo, ¿vale? O bien que le hagas una IgG y sea negativa.
Si no tienen las 2 dosis o si tienen IgG negativa, la vacunación sería con 2 dosis separadas 4 semanas, ¿vale? Y si tiene antecedente de una dosis documentada, ni hay que hacer IgG previa ni hay que hacer IgG posteriormente. Una dosis para completar la pauta y se acabó. Y de hecho los CDC te recomiendan no hacer serología después de vacunar. Esta es la varicela, que no sé por qué no se ve. Esta es la varicela. Perdón, esto es la rubeola y la parotiditis. No hay que hacer serologías para ver si está inmunizada una persona de rubeola ni parotiditis, ni pre ni posvacunación, porque tienen una sensibilidad muy baja y es muy difícil de interpretar. Entonces, para nada. La vacuna triple vírica va por el sarampión, es la que manda, a la hora de decidir si se administra o no se administra, si necesita o no necesita, o si necesita una dosis o si necesita 2. Se ha acabado. El problema de la rubeola en las gestantes, pues ya se considera que una mujer que pueda documentar al menos una dosis de triple vírica, la consideras inmunizada y se ha acabado. Y ya está. Y no tienes que estar poniendo ni 3 dosis ni nada. Ha habido compañeros que tenían una dosis y le ponían 2 dosis porque la IgG era negativa, o 3 dosis teniendo 2 dosis ya de triple vírica. Pero es que la serología ni pre ni post no aporta valor para decir. Y luego está la varicela, porque esa sí que hay que complementarla, hay que hacer catch-up si es necesario, ¿no? Porque mucha población va a no haber tenido la vacuna, la mayor parte la ha pasado, aunque no la recuerda, pero queda una bolsa de gente joven cada vez que empieza a ser mayor que no está bien inmunizada, ¿vale? Porque no ha sido vacunada y porque a lo mejor no la ha pasado. Entonces, consideras que una persona está inmunizado, si puede documentar que está vacunado con 2 dosis, si puede documentar que ha tenido la enfermedad, o por supuesto si ha tenido un episodio de herpes zóster, o si le haces una serología y tiene IgG positiva. Si tiene una dosis, los CDC te dicen, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos te dice no hacer serología y administrar una dosis. Estamos hablando de población sana, ¿vale? No inmunodeprimida o que no vaya a entrar en inmunodepresión, ¿vale? No haga serología y complétale la vacunación y se acaba, independientemente del tiempo transcurrido. Si no tiene antecedente de vacuna, ni de enfermedad y la IgG es negativa, entonces la vacunación son 2 dosis separadas 8 semanas. Si te corre mucha prisa administrar las 2 dosis, pues un mínimo de 4 semanas. Y ya está. Y luego no hacer IgG posvacunal, porque tiene baja sensibilidad. Esto en cuanto a lo que es la vacunación sistemática y de población general. Ahora voy a hablar de una novedad importante, porque el resto es igual, ha quedado igual, en el calendario de los grupos de riesgo, especialmente en los adultos, ¿vale? Bueno, voy a hablar primero del rotavirus, pues se me olvidaba, en los prematuros, porque ya creo que desde el año pasado se incluyó la vacunación del rotavirus en los prematuros. En los lactantes nacidos entre la semana 25 o 27, según la vacuna, hasta cumplir la semana 32, ¿vale? De gestación. Y se administra a partir de la sexta semana de vida según la edad cronológica, ¿vale? Siempre debe de estar el recién nacido neonato en situación de estabilidad clínica, hay que darse cuenta que son prematuros, en fase de crecimiento sostenido, sin ventilación mecánica, ni terapia esteroidea, ni infecciones graves, o sea, en unas condiciones relativamente óptimas, ¿vale? Esta vacunación muchas veces se tiene que empezar en los servicios de neonatología porque el niño está ingresado, aunque ya lleve 6 semanas de vida, depende de la prematuridad y de las complicaciones que tenga. Lo adquieren los servicios de farmacia hospitalaria y según el procedimiento de vacunación que ha emitido la Consejería de Sanidad, se supone que son los servicios de farmacia los que cuando el niño tenga que recibir la dosis fuera o la segunda dosis fuera, pues tendrán que suministrar la vacuna a los centros de salud y a donde corresponda. Esto son una pincelada porque es como muy específica de los neonatólogos y los pediatras. Pero uno de los cambios más importantes que ha tenido en Castilla-La Mancha es la vacunación del neumococo en los grupos de riesgo también, ¿vale? En los adultos. Está incluida en los 65 años de forma general, las personas institucionalizadas, pero también en personas de grupos de riesgo. Y además se ha cambiado el tipo de vacunación y con ello la pauta de vacunación. Voy a centrarme en los grupos de riesgo, de las comorbilidades o grupos de riesgo que son vacunados fundamentalmente en atención primaria, porque los pacientes con grandes inmunodepresiones, los pacientes con trasplante de médula ósea o que van a iniciar tratamiento biológico o rituximab, los vacunamos en los servicios de medicina preventiva, ya vienen guiados por el especialista o a veces desde atención primaria.
Y esas son vacunas que se combinan con otras vacunas y muchas veces es un calendario muy individualizado el que los tienes que hacer. Pero hablamos de muchas personas que son adultos inmunocompetentes, pero que tienen un alto riesgo de hacer una enfermedad invasiva en caso de que se contagien de neumococo y que deberían ser vacunados en atención primaria y que ahora mismo, como mucho, era con la vacuna de polisacáridos, ¿vale? Bueno, pues estos son los grupos, por ejemplo, el documento de Castilla-La Mancha, la instrucción que ha sacado la consejería, divide en varios grupos. Uno, las personas a partir de 18 años inmunocompetentes, pero con comorbilidades de riesgo. Los alcoholismos, enfermedades cardíacas, pulmonares crónicas, ciertas enfermedades neurológicas graves, celíacos, diabéticos, fibrosis quística, antecedente de haber tenido una enfermedad neumocócica invasiva. Se ha incluido ya el antecedente de haber tenido una infección COVID que haya requerido hospitalización, normalmente por una neumonía, el síndrome de Down, la enfermedad hepática crónica incluyendo cirrosis. En este caso hay que valorar las vacunas de la hepatitis o estado inmunológico frente a la hepatitis, o sea, no va solo, y las enfermedades inflamatorias crónicas, pero en este caso que no estén sometidos a tratamiento inmunosupresor, porque eso va unido a otras vacunas y eso se maneja ya en las consultas de inmunizaciones de los servicios de medicina preventiva. ¿Cómo es la vacunación, la nueva vacunación con el neumococo en estas personas? En el caso de que no hayan recibido ninguna vacuna, con una dosis de vacuna de neumococo 20 conjugada es suficiente y no necesitan ninguna dosis de recuerdo ni ninguna revacunación en un futuro, ¿vale? Porque deja memoria inmunológica de larga duración. Si la persona ha recibido una dosis de una vacuna polisacárida, entonces también hay que hacer una revacunación, en este caso con una dosis de vacuna 20 conjugada, dejando ese intervalo de 12 meses entre la vacuna 23 y la vacuna 20 conjugada. Si ha recibido una vacuna del Prevnar 13, la conjugada 13 que se ponía, también hay que hacer un catch-up, porque son personas de alto riesgo, con una dosis de vacuna 20 conjugada, siempre respetando ese mínimo de 6 meses entre una vacuna y otra vacuna. Si son de los que han recibido la pauta secuencial de conjugada 13 valente y 23 valente polisacárida, ya no precisa ninguna vacunación más. Segundo grupo, en los que está indicada la vacunación antineumocócica y en los que se ha cambiado. Personas a partir de 18 años inmunocompetentes, pero que tengan una fístula del líquido cefalorraquídeo o tengan un implante coclear o estén en espera de que le pongan un implante coclear. En este caso son casi como los pacientes inmunodeprimidos. Si la persona no ha recibido ninguna vacunación y tiene hasta los 64 años, una dosis de neumococo 20 conjugada y ya está. Si tiene más de 65 años, lo mismo. Si han recibido cualquiera de ellos la vacuna 23 polisacárido, entonces igualmente es una dosis única de 20 conjugada, sin ninguna dosis de recuerdo posterior, tengan la edad que tengan, ¿vale? Si han recibido una dosis de la 13 conjugada, lo mismo, una única dosis. Es decir, todos los pacientes que hayan recibido un único tipo de vacuna o ninguna o un único tipo de vacuna, hay que revacunarles con la 20 conjugada independientemente de la edad que tenga y no se administra ninguna dosis más. Ya se les da por vacunado de forma indefinida. Si han recibido la 13 más la 23, la pauta que se solía poner antes, entonces, según las instrucciones de este año, es administrar una primera dosis de recuerdo de la 23 conjugada, en el caso de la población que no llega a los 65 años, y luego una segunda dosis, porque serían 3 dosis en total de la vacuna 23 de polisacáridos, una segunda dosis después de esa primera dosis, si la primera dosis, es decir, la tercera que se puso, fue antes de los 65 años, ¿vale? Pero si es un paciente, una persona de a partir de 65 años, solo tienes que administrarle una dosis de recuerdo de la 23 polisacárida a los 5 años. Es decir, tendría uno de 65 años, la 13 más la 23 y un recuerdo de la 23. El joven, más joven, tendría 13 más 23 y una primera dosis de recuerdo de la 23. Y después, a los 65 años, una segunda dosis. Es decir, un poquito más complicada. Tercer grupo. Personas de más de 18 años, pero que ellos no son inmunocompetentes, es decir, ya con cierta inmunosupresión. Ahí están los pacientes con esplenectomía o asplenia funcional o anatómica, neoplasias, VIH, oncohematológicos,
inmunodeficiencias congénitas adquiridas, déficit de complemento, cualquier tratamiento inmunosupresor, síndromes nefróticos, insuficiencia renal, que suelen venir como prediálisis, o trasplantes. En este caso, la vacunación es más complicada, la voy a explicar, pero normalmente la hacemos en los servicios de medicina preventiva porque van acompañadas de otras vacunas. Pero en este caso es igual prácticamente que las del líquido la de fístula del líquido cefalorraquídeo. Es decir, cualquier persona de cualquier edad de este tipo que no haya recibido ninguna vacuna o que haya recibido la 23 polisacárida, por lo que fuera, o la Prevenar 13, tiene que recibir una dosis de la 20 conjugada. Y ya no se le administra ninguna dosis más de vacuna neumocócica, con la excepción de los trasplantes de médula ósea, los trasplantes de progenitores hematopoyéticos, que después les tienes que vacunar con cuatro vacunas. Hay quien utiliza aquí en la consejería, según la orden, es la 13 conjugada, pero por ejemplo el Centro de Control de Enfermedades ya te dice que utilices la 20 conjugada. Bueno, pero en todo caso eso va por otra vía. ¿Qué pasa con las personas que han recibido la 13 más la 23? Es decir, ya tienen una pauta completa de la pauta secuencial que era la que se ponía antes, ¿no? Y porque iban a ser inmunodeprimidos. Pues que si se las ha vacunado antes de los 65 años, hay que poner una primera dosis de recuerdo de la polisacárida nada más, y luego a los 5 años, siempre a los 5 años de la primera vacunación secuencial, y luego una segunda dosis, siempre que la primera se haya puesto antes de los 65 años. Es decir, un máximo en esta población más joven de 3 dosis de la vacuna 23 polisacárida. Si la vacunación es a partir de 65 años, es una única dosis de recuerdo de la 23. Es decir, este es el único grupo el que ya tenga una primera vacunación realizada con pauta secuencial en la que no hay que administrar la vacuna 20 conjugada. Ahora voy a pasar eso en neumococo, que es lo que más ha cambiado porque se ha introducido una vacuna 20 conjugada que te quita de poner muchas dosis, de añadir vacunas de polisacáridas o de hacer revacunaciones. Ahora voy a centrarme en otra vacuna que se ha modificado un poquito en cuanto a la accesibilidad más bien y algún criterio en población de adulta de riesgo, que es la vacuna del papilomavirus. Hasta hace poco, la vacunación del papilomavirus financiada en adultos era para mujeres que o iban a sufrir o habían tenido ya una conización, ¿no? Pero en este caso ya, si miráis el documento oficial de Castilla-La Mancha, donde sale la vacunación para grupos de riesgo, para adultos, y el calendario vacunal, es en mujeres con cualquier tratamiento de una lesión intraepitelial de alto riesgo de cervix. No hace falta que vayan a ser conizadas. Es independiente de la edad y ahora ya, el año pasado la estábamos poniendo en los servicios de medicina preventiva porque todavía no disponían de ella en los centros de atención primaria. Pero ahora ya, si no disponen, yo creo que ya la van a disponer de ella enseguida. Es decir, todas estas personas de las que yo voy a hablar, salvo los últimos, algunos los pueden vacunar en atención primaria como financiado, ¿no? Entonces, mujeres con cualquier tratamiento de lesión intraepitelial de alto riesgo de cervix. El síndrome de Winn, que es independiente de la edad y se puede administrar la vacuna a partir de los 9 años, también en atención primaria. Los hombres que tienen sexo con hombres hasta los 26 años. ¿Por qué? Porque a partir de esa edad se considera que es altamente probable que hayan tenido contacto con el virus y ya la eficacia y la protección de la vacuna sea menor. Pero hay países como el Reino Unido que lo tienen hasta los 45 años. Se pueden vacunar en atención primaria. Aquí sí que me gustaría llamar la atención de que en este tipo de personas hay que valorar también su estado inmunológico frente a la hepatitis B y frente a la hepatitis A, es decir, no quedarse solo en la vacunación del papilomavirus. El cuarto grupo son las personas en situación de prostitución, supongo que también hay transexuales, etcétera, también hasta los 26 años. Y del mismo modo que los varones que tienen sexo con varones, pues pensar también en el estado inmunológico de la hepatitis B y de la hepatitis A, es decir, no quedarse solo en el papilomavirus. Luego, las personas con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, por el VIH, hasta los 26 años. La mayor parte de estas personas van a ser vacunados
en los servicios de medicina preventiva, en las consultas de inmunizaciones. ¿Por qué? Porque tienes que valorar también el sarampión, el zóster también, porque está indicado en ellos, la meningitis tetravalente, es decir, ya tienes otras vacunas y ahí ya tienes que diseñarles un calendario en función de su estado inmunológico y de sus antecedentes vacunales y de infecciones pasadas. Entonces se suelen vacunar en la consulta de medicina preventiva. Pero los otros grupos ya pueden ser vacunados en atención primaria directamente. Bueno, y ahora voy a dar una muy pequeña pincelada de lo que nos puede esperar, supuestamente, si se hace lo que otros países como Reino Unido y otros países, para este otoño, que posiblemente haya que administrar una dosis de refuerzo en determinados grupos de riesgo o determinadas edades de la vacuna de COVID. En marzo de este año, el Ministerio publicó una guía también para el personal sanitario sobre vacunación frente al COVID en otoño-invierno, o sea que ya se espera, y ahí ya te pone claramente, según los grupos de edades, pues si hay que hacer prima vacunación con qué, o qué dosis de recuerdo, cuándo hay que administrarlo, cuándo no. También la Organización Mundial de la Salud publicó en marzo de este año un documento para ayudar a priorizar la vacunación. Por ejemplo, deja claro que la vacunación de niños sanos, inmunocompetentes, pues que no hayan recibido o pues a lo mejor no merece la pena, y que una población infantil sana no tiene por qué recibir una dosis de recuerdo, ¿no? Es decir, ya se va a priorizar. Esto es un poco lo que dice. Estas son las tablas resumidas del documento del Ministerio. Por encima de los 12 años, es decir, ya 12 y adultos, pues te habla de la vacunación, que la puedes hacer con dosis de vacuna monovalente. Curiosamente, la ACPIC, que es el grupo asesor del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, y la FDA, ya han dicho que no se haga prima vacunación con vacuna monovalente, y directamente al que no necesite la vacunación y no haya sido vacunado, va a ser con vacuna bivalente directamente, pero aquí todavía se puede hacer, o bien con vacuna ya bivalente también. Según este documento ya se podrá hacer la primera vacunación de alguien que no la tenga y la necesite con vacuna bivalente, ¿no? También con alguna vacuna de proteínas que ha sido autorizada no hace mucho tiempo. Pero lo que nos importa más son las dosis de recuerdo de otoño e invierno, porque nos va a caer junto con la vacuna de la gripe, con la vacuna del neumococo para la gente mayor, para las personas mayores o para los pacientes de alto riesgo, y en algunas cohortes incluso con la vacuna de herpes zóster, ¿no? Entonces, el recuerdo para otoño-invierno viene determinado para personas a partir de los 60 años, es decir, población general a partir de los 60 años, todos los que están en residencias de mayores y centros de discapacidades, y, por supuesto, las típicas condiciones de riesgo, ¿no? Para los convivientes de personas con inmunodepresión, para el personal sanitario, y para las personas de menos de 60 años que tienen, deja aquí la puerta abierta para población normal que lo requiera por lo que sea, porque se lo pide en un país o lo que sea, vemos que no va a haber limitación, ¿no? En este caso ya te dicen que lo hagas con una vacuna, una dosis única, de la vacuna bivariante, o también de una vacuna proteica. Ahora voy a contar que hay otra que está en vías de comercialización, porque la Agencia Europea ha dado el visto bueno, que es la vacuna de IPRA, que es una vacuna también tipo proteica activada, que a lo mejor es por la que se tiran algunas comunidades o todas las comunidades para vacunar a gente mayor, para poner la dosis de recuerdo. Sí que también se incluye a los gestantes y durante el puerperio hasta 6 meses después, porque en ellos se sabe que es más grave, y que esperes 5 meses mínimo desde una dosis previa que hayan tenido. En el caso de los niños es diferente. La vacuna, si necesitan prima vacunación, puede hacerse con la bivalente o con la normal de Pfizer, y las dosis de recuerdo ya quedan limitadas nada más para aquellos niños que estén en centros de discapacidad o que tengan condiciones de riesgo para tener una enfermedad severa, ¿no? O que sean inmunodeprimidos, y siempre con una vacuna bivalente. Entre los 6 meses y 59 meses se considera la prima vacunación, pero con dosis extendidas, pero no se considera ya la dosis de recuerdo para otoño, ¿vale? Entonces, luego están lo que consideran condiciones de riesgo para los niños de 6 a 59 meses, que son las típicas ya bastante inmunodeprimidos: trasplantes de órgano sólido, fallo renal crónico, VIH con bajo recuento de CD4, inmunodeficiencias primarias, y tratamiento inmunosupresor con inmunomoduladores biológicos, o
niños que estén en tratamientos con quimioterapias por tumores sólidos o hemato-oncológicos. Ya no serían otro tipo de procesos en estos niños pequeños. Y para terminar, la última pincelada, que puede ser que ya nos ha anunciado un compañero que está en la Consejería de Sanidad, la vacuna IPRA, la vacuna española, que es una vacuna basada en proteína recombinante heterodinámica que tiene un sitio de unión al receptor de la proteína S y que lleva a partir de las variantes alfa y beta del coronavirus. En los ensayos clínicos se ha visto que no es inferior a las otras vacunas, lleva un adyuvante y la Agencia Europea del Medicamento ha recomendado que se otorgue ya la autorización para comercializarla, o sea que supongo que será cuestión de meses, ¿vale? La problemática que puede haber con esta vacuna es una vacuna activada y el Centro de Control de Enfermedades, por ejemplo, recomienda evitar la coadministración de vacunas con diferentes activantes si no tienes algún estudio o algo que te diga que no afecta, que no hay una interacción negativa, que posiblemente no lo haga, pero como no lo sabes, entonces en personas muy mayores o en personas de residencias se puede encontrar con que tenga esta vacuna, si se deciden a utilizar esta vacuna, es adyuvada. La vacuna del zóster en los cortes de 80 y 65 es adyuvada. Si se decide que a partir de 65 años se ponga la vacuna de la gripe, es adyuvada, y entonces habría que ver cómo combinar esas vacunas, teniendo en cuenta que hay población muy mayor que le puede tocar hasta 4 vacunas, zóster, gripe, neumococo y coronavirus. Entonces eso será un problema ya de logística, pero bueno, solo para que lo supierais, que este invierno seguramente se haga dosis de recuerdo en determinado grupo de la población y que puede ser que ya esté comercializada la vacuna de IPRA y que se utilice. Y por mi parte esto es todo. No sé si les ha solucionado las dudas que podáis tener.